La educación es el arma más poderosa capaz de transformar el mundo. Ingeniera Bravo Espinosa María Fernanda, le saluda el estudiante César Giovanni Chamorro. Somos el grupo número 2. Voy a presentar lo que es la exposición. Como objetivo general, identificar los componentes de una solución de inteligencia de negocio, su metodología, estándares, técnicas y las tecnologías que se aplican para construir aplicaciones para la toma de decisiones. Como objetivo específico, diseñar un modelo de datos simulando un data warehouse y data mart departamentales y construir cubos LAG en Power BI. Es una herramienta muy importante para la visualización de datos con el fin de explorar datos de las ventas desde las múltiples dimensiones. Como introducción, la presente tarea de los estudiantes de la carrera de Ingeniería de Tecnología de la Información se centrará en el modelado multidimensional, ya que es una técnica de diseño lógico utilizada principalmente en un entorno de inteligencia de negocio para organizar datos de manera que faciliten el análisis empresarial y la toma de decisiones. Esta se diferencia del modelo relacional tradicional en que está optimizada para consultas rápidas y análisis de grandes volúmenes de datos. Mientras que el modelo relacional está más orientado a operaciones transaccionales como inserciones y actualizaciones. A través de esta exposición esperamos de ser claros y precisos al momento de argumentar, ya que la misma se basa en base a fuentes científicas para la realización de tal. Bueno, aquí como parte 1 tenemos el modelado multidimensional. Primeramente cargamos la base de datos a partir de una tabla única. Con esto yo me voy a Power BI. ¿Cómo hice esto? Me fui a lo que es transformación de datos, cargué la base de datos. Como es una tabla única, la dupliqué, se puede duplicar. Aquí en el clic derecho duplicamos, bueno, duplicamos. Se ha duplicado lo que es la base de datos para crear la tabla de hecho, ventas y las dimensiones como son cliente, tiempo y producto. Tal como manifiesta la tarea con cada uno de sus campos o columnas, se podría decir, ¿no? Si mismo tenemos lo que es producto, todo. Para esto se eliminó las columnas que no se requería y se creó una clave foránea para poder relacionar cada una de las tablas, ¿no? En este caso, se eliminó columnas duplicadas, filas duplicadas, perdón. Y ahí se aplicó, cerrar y aplicar, se aplicó. Bueno, ahora observamos lo que es la vista del modelo, que es la primera parte al comienzo de la tarea. En la primera parte, como observamos, ya tenemos el modelo multidimensional para la realización de la presente exposición. Bueno, entonces vuelvo a lo que es la presentación. Y como observamos, ya tenemos lo que es el modelo múltiple, el ejercicio en Power BI, el punto de partida, como quien diría. Haciendo un análisis del modelado de datos, este es un modelado, se podría decir un modelado estrella bien definido, diseñado para analizar ventas, la estructura separada claramente de los hechos, ya, cómo puedo ver lo que pasó y cuánto costó, ya, quién y cuándo sería. Bueno, la tabla de hechos, que en este caso sería la tabla central, que es de venta, ¿no? Su rol sería que almacena los eventos o transacciones individuales de venta. Esta tabla es la más grande del modelo, se podría decir. Tiene su contenido, ¿no? Tiene sus precio de unidad, cantidad vendida, transacción, monto total de venta, tiene sus conexiones como son clave foránea. Y bueno, puedo decir, ¿no?, que aquí es donde sumaremos, promediaremos y contrataremos para obtener métricas clave con el ingreso total, ¿no? En este caso
Asimismo tenemos la tabla de dimensión, la tabla de dimensiones como son dimensión de cliente, dimensión de producto y dimensión de tiempo, ¿no? Las tres tablas que rodean la tabla de hechos proporcionan el contexto necesario para segmentar las ventas. Todas tienen relaciones de uno a muchos con la tabla de ventas, ¿no? Asimismo, cada una de ellas tiene su clave primaria, sus atributos, podría decir, ¿no? Al final, ¿qué podemos analizar en este modelo? Como con esta estructura, el análisis es muy potente, ya que teníamos ventas por territorio, lo que se ha generado, las mayores ventas en los últimos trimestres, el desempeño del producto, cuál producto tiene el mayor venta en el año, análisis de tendencias, cómo han cambiado las ventas durante los años. Bueno, con esto doy paso a mi compañero para que continúe con la exposición. Saludos cordiales, mi nombre es Lilibet Briones y voy a hablar sobre la actividad 2, que fue el diseño del esquema estrella. Primero, realicé el diseño del esquema estrella, que es la base del modelo de datos en inteligencia de negocios. Este esquema se llama así porque tiene una tabla central de hechos que está conectada a varias tablas de dimensiones, formando una estructura similar a una estrella. En el centro tenemos la tabla hecho ventas, que contiene los datos transaccionales, es decir, las ventas realizadas. Aquí se almacenan los campos que cambian constantemente, como el número de orden, la cantidad vendida, el precio de cada producto y las ventas totales. Luego tenemos tres tablas de dimensiones que le dan el contexto a estas ventas, que es la dimensión producto, que guarda la información del producto, como el código, la línea de producto y el precio sugerido. Luego tenemos la dimensión clientes, que contiene los datos del cliente, como el nombre, país, ciudad y territorio. Y por último tenemos la dimensión calendario, que nos permite analizar la información por fecha, ya sea por año, mes o trimestre. Cada una de estas tablas está relacionada con la tabla de hechos mediante claves foráneas. Por ejemplo, Product Code conecta hecho de ventas con dimensión producto. El Customer Name conecta con la dimensión clientes y el Order Date conecta con la dimensión calendario. Con este diseño podemos analizar fácilmente las ventas desde diferentes perspectivas, como productos, clientes o periodo de tiempo. Muy buenas noches, ingeniero. Me presento, soy el alumno estudiante Victoria Valverde. En este caso vengo a presentar lo que es mi parte de la exposición de la tarea de la semana número 10, que es la parte del proceso del ETL en el Power BI. En esta parte le voy a explicar la fase de extracción, que es la primera etapa del proceso de ETL dentro del Power BI. La extracción consiste en tomar los datos desde una fuente externa, como puede ser un archivo CSV o una base de datos, para luego procesarla dentro de Power BI. Bien, como vemos en la figura número 4, ¿qué observamos ahí? Como se observa, la primera que hacemos es abrir el Power BI. Una vez dentro, nos dirigimos a la parte superior izquierda de la pantalla, en la pestaña de inicio, y seleccionamos la opción Obtener datos. Este botón nos permitirá conectarnos a diferentes tipos de fuentes de información. En este caso, como nosotros trabajamos en el archivo de texto SSV, en el menú desplegable buscamos en la selección texto SSV y es la ruta que sigue el proceso para comenzar la extracción inicial de los datos. Luego vamos a transformar. Bien, como mostramos acá ahora en la figura número 5, observamos, se visualiza la ventana emergente que aparece después de hacer clic en el obtener datos. Aquí Power BI nos muestra todas las posibilidades de fuentes de datos disponibles. Como podemos ver, en el panel izquierdo se listan categorías como el archivo base, los datos y servicios en línea, entre otros. Dentro de la categoría archivo seleccionamos la opción texto SSV, que es el tipo de archivo con el que vamos a trabajar. Una vez seleccionada esta opción, simplemente presionamos el botón conectar y Power BI nos llena el siguiente paso, donde cargaremos las visualizaciones de contenido del archivo para comenzar la transformación.
En esta etapa lo que hacemos es indicar cada Power BI desde dónde obtenemos los datos, es decir, establecemos la conexión con la fuente original. Sin esta fase de la extracción no podríamos continuar con el análisis ni con la información de la información en los siguientes pasos del proceso del LTL. Muchas gracias. Muy buenos días, ingeniera. Me presento. Mi nombre es Iván Stalin Condotixe, estudiante de la carrera de Tecnología de Información, séptimo semestre para los C2. En esta ocasión, vamos a ver lo que es la exposición de tanto de los trabajos experimentales de la semana 10 y de la semana 13. Empezaré a compartir la pantalla para iniciar con lo que es con la exposición, ¿no? Bien, lo que es Bien, referente al primer trabajo del trabajo práctico experimental, me tocó sobre la carga del archivo Sales Data Sample. Bien, aquí tenemos aquí ya las imágenes cargadas. Para hacer aquello, primero tenemos que descargar lo que es el archivo de los datos, en la cual vemos aquí en esta recuadro naranja. Una vez he obtenido o descargado lo que es el archivo, nos saldrá esta parte de aquí, donde nos visualizan todos los datos. Luego de visualizar todos los datos, damos en lo que es cargar. Una vez cargada, nos aparecerá en lo que es la parte derecha en datos, como podemos ver en la siguiente captura, en la de abajo. Podemos ver aquí que ya están previamente cargados. Aquí está el Sales Data Sample, CSV, y listo. Esto sería lo que es el primer trabajo práctico experimental. Muchas gracias. En la actividad 4 tenemos la transformación Power Query. Bueno, en esta parte del proceso trabajamos con Power Query, una aplicación muy útil para limpiar y preparar datos antes de analizarlos. Lo primero que hacemos en esta opción es transformar datos desde las pestañas de inicio y también podemos delinear los campos que nos son relevantes para nuestro análisis. Por ejemplo, pon Address Line 1, Address Line 2 y Postal Code. Estos dos nos permiten quedarnos solo con información importante y evitar confusiones más adelante. Luego renombramos las columnas con nombres más fáciles de entender. Por ejemplo, cambiamos el load number por número de pedido, el quantity por cantidad y el pre-checks por precio unitario, sales y por ventas ordenate por fecha de pedido. Con estos datos se vuelve mucho más claro y podemos interpretar rápidamente sin tener que recordar nombres originales o sobreabrevios. En la actividad 4, en la transformación de Power Query, tenemos también lo que son las creación de columnas por calculadas a partir de la fecha de pedido. Bueno, después de limpiar y organizar la tabla, añadimos nuevas columnas calculadas a partir de la fecha de pedido. Esto nos sirve para analizar información de pedido a tiempo como años, meses o trimestres. Usamos función de Power Query para hacerlo. Como date year, fecha de pedido, obtenemos el año. Con date no month name, fecha de pedido, sacamos del mes. Y con date quarter of year, tenemos el pedido para calcular el trimestre. De esta forma podemos observar las ventas o pedidos según el año del mes o el trimestre en el que se ha hecho el análisis. Esto sea mucho más dinámico y más visual. En resumen, en esta fase de transformación los datos pueden que queden más limpios, organizados y listos para trabajar. Garantizamos los resultados finales sean más claros y así puedan estos resultados ser mucho más confiables. Cerrar Power Query y cargar los datos. Una vez que hayamos terminado de transformar nuestra tabla, se ha implicado lo que es la información y cambiar los tipos de datos o de ajustamiento, las columnas, debemos de aplicar lo que son los cambios realizados. Para hacerlo, nos dirigimos en la parte superior de la parte izquierda de la ventana de Power Query. Y seleccionamos la opción que es cerrar y aplicar, que como podemos observar aquí está. Eso permite que todos los cambios que hicimos se guarden
y que se refleje directamente en el modelo de datos de Power BI, listas para ser utilizadas en nuestro análisis y visualizaciones. Tenemos lo que es el panel de relaciones y vinculadas de las dimensiones en la tabla de hecho. En este caso vamos a trabajar lo que es el panel de relaciones en Power BI para vincular las dimensiones con las tablas de hecho. Primero identificamos las claves primarias, que son las tablas de dimensión, como por ejemplo el nivel de clientes, de producto y de tiempo. Luego buscamos los que son las claves foráneas correspondientes a la tabla de hecho, que son las que hacen referencia a esas dimensiones. Y finalmente arrastramos cada clave primaria desde la tabla de dimensiones hacia su clave foránea en la tabla de hecho. Este proceso permite establecer las relaciones entre las diferentes tablas de modelo de datos, ya que garantiza la información y que se conecta correctamente y podamos realizar lo que es el análisis más preciso y más eficiente. Buen día, ingeniera. Mi nombre es Ingeniero Nela Sadeja Anchundia y hoy estaré hablando acerca de la reflexión de lo que vendría a ser la semana 13. Como primera pregunta tenemos que, ¿por qué es útil separar los hechos de dimensiones? ¿Por qué es útil? Porque nos permiten lo que es organizar los datos de manera lógica, eficiente para el análisis. También almacenan lo que son los valores numéricos y los mediables de negocio, como son las ventas, las cantidades y los ingresos. Las tablas de dimensiones contienen lo que son contextos descriptivos, como son los clientes, el producto y las fechas, lo cual esto facilita la integridad de los datos, reduce lo que vendría a ser la redundancia y también lo mejora lo que es el rendimiento de las consultas para así tener un mejor análisis dentro de la perspectiva y las dimensiones. La segunda pregunta es, ¿qué ventajas ofrecen el modelo estrella para el análisis de posterior? El modelo de estrella ofrece lo que es una estructura clara, optimizada para el análisis de manera inteligente, lo cual permite realizar consultas rápidas y facilita lo que es la creación de reportes más dinámicos y el uso es más funcional, los segmentos, los filtros y las agregaciones. Además, también su diseño es intuitivo y mejora lo que es la comprensión de los datos, la escalabilidad y también el mantenimiento del sistema, haciéndolo un poco más eficiente, de forma que las tomas de decisiones sean más rápidas. Gracias. Continuando con la exposición, vamos a hablar de lo que es el cubo LAC, la definición del cubo LAC. Según Echeverry, su artículo científico nos dice que esta es una arquitectura descrita correspondiente a un sistema de procesamiento analítico en línea, ¿no?, que típicamente se implementa usando cubos de datos para precalcular y almacenar agregaciones, permitiendo así una recuperación de información casi instantánea para fines analíticos e inteligencia de negocio. Tenemos la tecnología OLAP, las soluciones de procesamiento analítico en línea, ¿no?, abordan y resuelven los desafíos analíticos mediante el procesamiento de datos en línea. Estas herramientas tienen la capacidad de mantener la coherencia y la organización efectiva de la información, permitiendo su visualización desde diferentes plataformas. El fin último de la tecnología OLAC es asistir a los usuarios finales en su proceso de decisión. Tenemos las actividades a crear en medidas DAC. Para eso yo me voy a dirigir a Power BI. Aquí tengo las medidas ya creadas, pero en este caso voy a
a especificar cómo las he creado. Le he dado clic derecho en tablas de factura-venta, nueva medida, y he ido creando las medidas. En este caso, el subtotal de ventas, como observamos, el subtotal de ventas tiene su fórmula, ¿no? Perdón. Tiene su fórmula que es suma factura de ventas de cantidad por total de precio unitario, que nos da un subtotal. En este caso, lo podemos visualizar. Pero esta medida la hemos combinado, ¿no?, con otras. Bueno, vamos a seguir. Tenemos también lo que es la medida ventas promedio. El promedio de ventas nos ayuda a sacar el promedio de ventas por año, lo vamos a año, a dimensión del tiempo, ¿no? Y tenemos la venta por año. En este caso, tenemos la venta por año, ¿no? 2003, 2004, 2005. ¿Cuál es el año que más se ha vendido? Es en el 2004, ¿no? Asimismo, de la misma manera, hemos sacado lo que es la medida de cantidad de tiempo, ¿no? Bueno, cantidad total, perdón, que viene a ser la cantidad total de lo que se ha vendido, ¿no? En este caso, la cantidad total, tenemos los productos por código, ¿no? Productos, distintos productos, los distintos productos que se han vendido. Vamos a observar. En este caso tenemos lo que es, si solo seleccionamos los productos, son 109 productos distintos con distintos códigos, ¿no? Entonces, pero tenemos la cantidad, queremos ver la cantidad, la vemos en Power BI, así mismo la podemos graficar circularmente y podemos poner los años. Podemos analizar diferentes tipos de visualizaciones. Power BI es una herramienta muy esencial que nos brinda muchos beneficios y nos facilita el análisis de datos. Como observamos, aquí tenemos los productos. Los productos son 109, se han vendido en el año 2003 una cantidad de 35.000. En el año 2004 tenemos una cantidad de 47.000, que queda el 47.11%. Asimismo tenemos en el año 2005, que tenemos 18.000 productos vendidos de diferentes tipos, ¿no? De los 109 productos que tenemos en nuestra base de datos. Bueno, en este caso, podría decir también que cada una de estas medidas es para poder visualizar en cuántos productos distintos contamos, al mismo tiempo ver las medidas creadas con la finalidad de analizar la cantidad de distintos productos vendidos por año. Asimismo, de la misma manera, se ha creado otra medida para sacar el promedio de venta, de igual manera, la pudimos visualizar con el fin de buscar nuestros intereses, se podría decir. Estas medidas DAC son esenciales para realizar análisis de negocios, como calcular ventas totales, ganancias, promedios, porcentajes, el crecimiento año tras año, se podría decir saldos de inventario, diferentes actividades podríamos realizar. Asimismo, como estudiante podría manifestar y como investigador podría decir que una medida DAC es una fórmula que realiza una agregación o cálculo sobre los datos, adaptándose a los filtros que el usuario aplica en el informe, la necesidad del usuario sería. Lo podríamos aplicar a diferentes campos en estas tablas que se ha organizado, que es nuestro modelo de tabla de hechos y nuestra tabla de dimensiones. Bueno, con esto doy paso a mi compañero para que continúe. Ahora bien, sobre lo que es el trabajo práctico experimental de la semana 13, a mí me tocó sobre hacer las jerarquías de año, trimestre y mes. Aquí en esta ocasión ya la tengo elaborada, simplemente le voy a indicar así para que puedan visualizar y guiarse en cómo poderlo crear.
nos dirigimos a lo que es DIM tiempo. Vamos en esta parte de aquí. Perdón. Aquí nos sale año, fecha, mes y trimestre. Seleccionamos lo que es fecha. Damos en los tres puntitos. Aquí nos saldrá, en esta opción saldrá crear jerarquía. Una vez dado clic en crear jerarquía, pues simplemente nos saldrá como aquí ya hecho, ¿no? Nos saldrá fecha, jerarquía, como podemos ver ahí. Y con este icono representa que ya está hecha el icono, o sea, el nombre fecha con jerarquía, ¿no? Bien, una vez hecho la jerarquía en fecha, vamos a arrastrar tanto año, trimestre y mes hacia la jerarquía ya elaborada. Simplemente cogemos con clic derecho, la arrastramos y la ponemos aquí en fecha de jerarquía, lo mismo hacemos con mes y así mismo con año. La arrastramos, la ponemos ahí y una vez colocadas las tres, arrastramos lo que es fecha de jerarquía hacia la hoja en blanco y nos saldrá en este recuadro. Como primero nos saldrá este recuadro que vemos aquí. Aquí podemos ver el año, el trimestre y el mes. Y ahora si la queremos visualizar un tipo de gráfico, pues podemos poner en gráfico de barras apiladas o en gráfico de columnas apiladas y así. En este caso yo elegí gráfico de columnas apiladas, pues que sería este gráfico de aquí, ¿no? Bien, aquí podemos ver aquí podemos ver el año, el trimestre, mes, que el año es 2014, 2004, el trimestre 11, 4 y el mes 11, ¿no? Aquí podemos ver cada una de ellas ya detalladas. Así mismo como les mencioné aquí en el recuadro. Ay, perdón. Aquí podemos ver en el recuadrito. Vemos todo ya elaborado. Listo, y así de sencillo es crear lo que es jerarquía. En este caso, como les mencioné, me tocó jerarquía de tiempo, tanto en año, trimestre y mes. Muchas gracias y espero haya sido de su agrado. Muy buenas noches, ingeniero. Me presento, soy el alumno Steven David Padilla Valverde. En este caso le vengo a presentar lo que es mi exposición sobre el tema de jerarquías de producto, líneas de producto, código, nombre. Bueno, en este caso mostramos cómo trabajamos una jerarquía de 3 niveles, comenzando con la línea de productos, que es la categoría principal, luego con el código que identifica de manera única cada artículo y finalmente con el nombre comercial. Conoce el cliente. Esta estructura nos da una visualización completa y organizada de nuestros preferidos. Componentes del sistema. Aquí señala la tabla de la imagen. Ahora vemos cómo funciona este sistema práctica. Contamos con 4 componentes clave. Primero, el segmentador, que nos permite filtrar y analizar por categorías específicas de productos. Como segundo, tenemos lo que es el visual central, que muestra gráficamente la relación entre clientes y productos. Por último, tenemos la tabla de inferior, que nos da el detalle específico de cada producto por cliente. Y la cuarta, la interactividad, donde con un simple clic o cualquier categoría, toda la vista actualiza automáticamente. Como vemos en la tabla, también tenemos este aspecto y que muestra al segmentador, permite analizar las categorías de productos, la relación de clientes, Visual Center, la tabla inferior, detalle específico de cada producto de clientes, y la interactividad, un cliente en la parte superior actualiza toda la vista. Eso ha sido todo, muchas gracias. Una vez con esto, nosotros también podemos ir a crear la parte de visualizar el análisis. En esta parte es importante porque nos permite interpretar los datos de una forma más clara y dinámica, facilitando la forma de toma de decisiones. Lo primero que vamos a hacer es crear una tabla matricial que nos servirá como base para representar la información de forma ordenada y cruzar distintas dimensiones del COBOLAB.
Bueno, una vez ya en este caso podemos venir aquí al área de visualización y escoger la opción matriz. Dentro de la matriz vamos a añadir los campos correspondientes. En este caso, podemos trabajar con la dimensión del producto y que podemos escoger directamente el product code, pero también podríamos seleccionar el product line si queremos agrupar los productos por línea. Inclusive tenemos la opción de permitir el drawdown. En este caso es la capacidad de explotar datos desde un nivel general hasta un nivel más específico. Si escogemos la jerarquía, veremos que existen jerarquías principales, una relacionada con el proyecto y otra con el tiempo. Cada jerarquía tiene su propia estructura interna y especificaciones. Nosotros lo vamos a hacer con una jerarquía para aprovechar mejor cada detalle de datos. Entonces, una vez configurada la jerarquía, podemos continuar con la siguiente dimensión, que será la del tiempo. Aquí vamos a seleccionar el campo del año que nos permitirá analizar la evolución de las ventas a lo largo del tiempo. Finalmente, como medida principal, vamos a incluir todas las ventas, que será el valor que se va a sumar o calcular en la tabla. En este punto ya tenemos configurada la matriz, los códigos del producto organizados jerárquicamente, los daños como las columnas y las ventas como valores numéricos. De esta forma podemos identificar cuáles líneas o productos tuvieron mejor desempeño en cada año y analizar patrones o tendencias dentro de los periodos. Ahora, además de la matriz, vamos a crear un gráfico de barras apiladas que nos servirá para complementar el análisis visual. En este tipo de gráfico es ideal cuando queremos comparar las participaciones o distribución de varios elementos dentro de una categoría común. Para ello venimos nuevamente a la sección de visualizaciones y seleccionamos el gráfico de barras apiladas. En el eje X vamos a colocar dimensiones de clientes, específicamente el campo país, de modo que podamos ver las ventas agrupadas por país. Y a continuación guardaremos este ajuste. Luego, en la dimensión de tiempo, seleccionamos el trimestre, lo que nos permitirá observar cómo se comportan las ventas en cada periodo del año. Finalmente, en el campo de valores volvemos a colocar el total de las ventas. Con estos tres elementos, país, trimestre y total de ventas, obtenemos una visualización muy completa. Podemos observar las variaciones de venta por país, comparar en regiones que tienen mayor participación y ver cómo se distribuyen esas ventas a lo largo del tiempo. Una vez configurada todo, ya contamos con representaciones visuales muy poderosas, la tabla matricial y el gráfico de barras apiladas. La matriz nos ayuda a analizar la información de manera detallada y estructurada, mientras que el gráfico nos brinda una visión comparativa y dinámica de los resultados. De esta forma podemos interpretar que los datos del Cubo Lab de distintas perspectivas, combinar jerarquías y obtener conclusiones más completas sobre el comportamiento de ventas de diferentes productos, años y países. Estas herramientas visuales son fundamentales para la toma de decisiones estratégicas, ya que forman todos los datos numéricos en este conocimiento claro y visualmente comprensible. Además, es importante destacar que esta visualización no solo nos sirve para observar los datos de manera estática, sino que nos permite interacción directa con la información. Por ejemplo, utilizar las opciones de filtrado, segmentación y podemos enfocarnos en un país, un producto o un periodo específico a lo largo, logrando un análisis más profundo y personalizado. Esto nos facilita identificar el comportamiento de casos particulares como aumento repentino en las ventas en cierta línea de productos o disminución de un mercado determinado. Otro aspecto también es muy relevante, la posibilidad de organizar. Gracias. Buen día, ingeniera. Hoy estaremos realizando la práctica donde nos piden que insertemos un gráfico en líneas. El eje X, el mes, los valores, los que son las ventas totales, lo cual se analiza, se utiliza y se observa las tendencias mensuales de ventas durante el periodo analizado. Y también nos aplica lo que son los filtros, que se agrega un filtro del tamaño desde el dándole clic en The List, en donde esto permite segmentar las ventas según el tipo de volumen del cliente, facilitándolo así el análisis más detallado del comportamiento comercial. Aquí tenemos que nos podemos visualizar en la parte izquierda, hemos colocado el subtotal, el mes, y para que veamos cada una. Y aquí está la rotación de ventas de cada mes y cuánto han crecido medianos y pequeños. En cuanto al
Este gráfico de líneas se utiliza como el eje X para con lo que son el mes y los valores totales para así mostrar de manera visual la tendencia de las ventas durante el periodo analizado, también permitiendo así identificar patrones estacionales, picos y caídas del ingreso a lo largo del tiempo. También se filtra lo que son el tamaño de clientes, en la parte de aquí que son de slide, y lo cual también se inventan los datos según el tipo de volumen del cliente, también ofreciendo lo que es la visión más detallada de la comparación de resultados en destinos del segmento y que apoya la toma de decisiones. Y eso sería todo. Gracias. Actividad 4. En esta parte configuré los segmentadores o filtros que permiten al usuario interactuar con los datos y hacer análisis más dinámicos. Empecé agregando un segmentador por año. Para esto se seleccionó el elemento visual de la segmentación de lista y luego arrastré la columna año hacia el valor de visual. Después de eso se configuró el elemento para mostrar solamente 3 valores y así facilitar la selección del año que el usuario quiera analizar. Luego de eso, copié y pegué este mismo elemento visual, pero cambié los valores por las columnas país y línea de producto. De esta manera, los usuarios pueden filtrar las ventas por año, por país o por línea de producto y ver cómo cambian los resultados en los diferentes gráficos del panel. Tenemos lo que es la actividad 5, que es análisis de marcadores. Como primer punto tenemos lo que es el análisis marcador de ventas anuales, como podemos observar que es el de aquí. Este gráfico de barra muestra una serie temporal que abarca a los años 2003 y 2005, reflejando la suma de una magnitud de ventas en cada periodo. Se observa que en el 2004 se representa un valor más alto de ventas, seguido por el 2005, 2003. Este indica un crecimiento sostenible y un desempeño comercial que favorece a lo largo del tiempo y de acuerdo a los datos de la base original. Aquí, como podemos observar, tenemos la segunda imagen, que es el análisis de marcador de ventas por territorio. El gráfico de barras compara la suma de ventas de 4 territorios registrados. Los resultados se muestran en la MEA, que es Europea, Oriente Medio y África, y la que es la NAT, que es Norteamérica. Contratan los mayores volúmenes de ventas con cifras muy similares. Entre tercer lugar se encuentra lo que es el ACPA, que es Asia y Pacífico, y finalmente lo que es el Japón. Es el nivel más bajo. Esta distribución se evidencia a los mercados más frecuentes que se ubican en las regiones occidentales, mientras las asiáticas se mantiene una participación muy limitada. Como podemos observar, aquí tenemos la tercera imagen, que es análisis de marcador de ventas por países. Esta visualización evidencia cómo marca la concentración geográfica de ventas, que podemos observar, ¿no? Estados Unidos lidera lo que es ampliamente 250 millones de ventas, seguido por España y Francia, aquí están, que se registra una cifra notablemente menor a los demás países como Australia, el Reino Unido e Italia. Como podemos observar, nuestra participación es muy reducida, ya que esto refleja una dependencia significativa del mercado estadounidense, lo cual que representa una fortaleza muy alta del rendimiento, pero también es un riesgo a los ingresos hacia otros países. Conclusión. Como estudiantes de la carrera de Tecnologías de la Información, podemos concluir que la creación de un cubo o lab se divide en 3 etapas clave. Primero, se define la lógica con medidas DAX
y jerarquías para facilitar análisis jerárquicos. Segundo, se construye la visualización con tablas y gráficos que permiten interpretar las ventas por país y el tiempo. Tercero, se incorpora la interactividad mediante filtros, segmentadores y marcadores para un análisis dinámico y personalizado. Esto garantiza un informe claro, flexible y eficiente para el análisis profundo de datos. Aquí vemos la bibliografía. Esta ha sido nuestra práctica. Muchas gracias.